Hoy es 12 de mayo del 2013. No, Padre, venimos ante usted para estar orando, agradecerle por el día que hoy vamos a estar para reunirnos. Gracias por todo y que usted esté aceptando este himno que vamos a cantar. El himno 504, cuando ya se pase lista. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista allí de estar, cuando allá se pasa lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Bueno, hoy vamos a seguir con el libro de Romanos, ya en el capítulo 13. Estuvimos hablando, ya que vienen siguiendo la serie, o sea, las relaciones, o sea, personales que tiene el cristiano, o sea, el deber, o sea, práctico ahora, no solo sabemos que la vida cristiana no se basa en saber solamente escritura y Biblia, sino que es una vida práctica hacia nuestros semejantes, ¿no? Y el día de hoy nos va a tocar estudiar la parte donde habla del cristiano de la sujeción, ¿no? Que él tiene, ¿no? Pero es la sujeción que tiene el cristiano hacia con el Estado. Vamos a hacer eso lo que vamos a tener que estudiar en el día de hoy, ¿no? Y dice así, o sea, ¿quieren leer? Si no, leo yo. Habla, dice así: sométate toda alma a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridades sino de Dios, y las que existen son instituidas por Dios. Entonces, vamos a ver, o sea, que Dios ha instituido, en las Escrituras vamos a encontrar que Dios instituyó 3 instituciones. O sea, una lo encontramos en el libro de Génesis, que es en el hogar. O sea, en Génesis 2, 18 al 25, ya sabemos que Dios instituyó al cabeza. El cabeza es la autoridad de la casa. Esto no vamos a ver en el día de hoy, pero sabemos que es una autoridad que Dios puso. O sea, aquellas mujeres que se resisten a esa autoridad, y sabemos que se resisten ante Dios mismo. Eso en el día de hoy no nos toca ver, pero sí la parte en Génesis 9, del 1 al 17, donde vemos que del gobierno, o sea, la tercera autoridad, que es la que vamos a tocar hoy. Y la tercera, la tercera es la de la iglesia, que esta tampoco la vamos a ver, pero quería mostrar que Dios puso 3 formas de gobierno. Y nos va a tocar la del gobierno civil, la que vimos ayer en la confesión, ¿no? Y eso es la que vamos a ver hoy, la autoridad, o sea, de civil, ¿no? La que Dios ha puesto y la que debemos someternos. Antes de empezar el estudio, me gustaría traer un poco de la historia, o sea, en qué momento fue escrita esta, o sea, cuando fue escrita esta carta, ¿no? Y vemos que había unos problemas ahí, o sea, que se estaba hablando de una revolución ahí dentro del pueblo de Israel, ¿no? En Romanos, o sea, 13, del 1 al 7, que voy a tratar de ver hoy, o sea, se estaban subordinando, por decir, ahí adentro. Ayer justo estaba viendo una película donde hablaba un poco de eso y como se estaban hablando, o sea, se estaban armando una campaña ahí era antirromano. Esto había sucedido después del primer año después que vino Cristo, ¿no? Y se estaban hablando algo, o sea, una anarquía revolucionaria ahí adentro, ¿no? De Israel. Y vemos que después de un tiempo, o sea, se arma, ¿no? Eso, una guerra ahí adentro, no solo eso, sino que los historiadores, mucho muestra que los historiadores, lo que sucedió ahí adentro, que
cuando entra el general Tito, te cuento un poco la historia, es así, entra el general Tito, y ya los encuentra mismo, las mujeres estaban comiendo los hijos, y todo eso, pero Pablo, antes de que sucediera eso, él estaba advirtiendo, o sea, Dios antes que vengan las situaciones, o antes que aparezca algo, Dios advierte, Dios está en contra. Dios, para que puedan entender, la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Dios le gustan las cosas ordenadas y Él las estableció. La misma Escritura lo dice, ¿no? Me voy a ir ahora a el libro de Hechos, para tener, o sea, noción de esto, o sea, en Hechos 17 del 24 al 28. Hechos 17 del 24 al 28, lo que dice Pablo ahí. Dice así: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de uno hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, fijándole el tiempo determinado y los límites de su habitación, para que busquen a Dios por si tal vez palpando puedan hallarlo, porque no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como incluso algunos de vuestros poetas han dicho, porque también somos del linaje suyo. Entonces Él es el que hizo el mundo y todo lo que hay en Él, y Él es el Señor del cielo y la tierra. Entonces vemos que Él ha creado todo, y por ha creado todo, Él es el Señor de todo, ¿no? Y Él ha instituido, o sea, los gobiernos civiles. Por lo tanto, nosotros debemos sujetarnos a estas autoridades que Dios mismo ha puesto. Cuando vemos acá, en la traducción que yo tengo dice sométase. Ahí la palabra sométase, no sé cuál aparecerá en la Reina Valera de 1060, pero en la mía aparece sométase. La palabra ahí, sométase, es jupotazo, es con doble S. La busqué porque muy pocas veces busco las palabras del griego, pero en esta vez quería ver bien qué es lo que quiere decir. Y jupotazo, vemos que quiere decir sujetarse, eso es, y principalmente el término, o sea, es un término militar, o sea, cuando yo estaba en la Prefectura Naval Argentina, yo entré en el año, bueno, tendría cerca de 20 años más o menos, me acuerdo que yo entré y tuve 2 años, y ahí tuve que estar, era civil, y tuve que sujetarme a esas personas. Para mí fue algo extraño, pues mi papá me había dado a los 4 años, no entendía nada de eso, mi mamá me crió como más pudo, y ella tuvo que hacer entre padre y madre. Lo que sucedió es que cuando entré ahí era muy diferente, ¿no? Ella decía, ahora ustedes no tienen vida, mi vida, o sea, sus vidas me pertenecen a mí, y bueno, y decía, mis órdenes, y era algo militar, y puedo entender esta palabra de someterse, o sea, jupotazo, quiere decir sujetarse, jupo, o sea, tazo que sí tiene decir una terminología militar. Jupo quiere decir bajo, y tazo quiere decir ordenar, estamos bajo una orden. Esto es muy difícil para el ser humano, ya que el hombre está muerto en delito y pecado, y ya de por sí es rebelde. Hay una anarquía, o sea, una rebeldía ante Dios. Lo que más me asombra a mí de todo es que con las personas que dicen ser cristianos no se someten a las autoridades que Dios ha puesto. Y eso es lo malo. Para el hombre común siempre digo, a mí no me molesta, o sea, ya escucha heavy metal, lo hace esto, claro, porque es una naturaleza inclinada al mal. Lo malo es cuando las personas dicen que son cristianos, pero Cristo dice, me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo mando. Entonces someterse. Y Pablo habla de someterse, jupotazo, ponerse bajo la orden de alguien, tanto sea, en este caso no hablamos del marido, en este caso no hablamos del pastor, en este caso estamos hablando del gobierno civil. El gobierno civil, cuando digo gobierno civil me estoy refiriendo, o sea,
al presidente, a la presidenta, al gobernador, al intendente, al policía, a cualquier magistrado que pueda ya estar ahí. El cristiano no puede estar en una campaña ahí gritando y prendiendo gomas y haciendo al Estado y golpeando ollas, así, porque justo a las 7 hay que hacer justo eso para que el Estado... Cristo no manda a hacer esas cosas. No se hace. Por eso vemos lo que sucedió a Israel, y en el año 70 el general Tito, cuando entra, él se sorprende que ya se estaban matando entre ellos mismos. Y Cristo mismo lo había anticipado. Entonces, Pablo, en el contexto que estamos hablando, le estaba hablando que se sujetaran a esas autoridades. Después, dentro de un rato, voy a explicar, bien, qué es lo que quiere decir, sujetarse, ahí. Tenía quiero ver si lo puedo encontrar, voy a aclarar bien. Decía Pablo, como está acá, a ver si lo puedo encontrar. Cuando Pablo está diciendo, que nos sujetamos, tendemos a entender bien que en todas las, como vimos en el día de ayer, que está hablando todo en lo que sea lícito, no lo que en las cosas que sean ilícitas y están violando los mandatos del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros debemos sujetarnos mientras todo sea lícito y no estén en contra de la ley, y en contra de mi conciencia, porque ellos no pueden violar la conciencia mía, ¿no? Y eso es lo que... pero después sí debemos sujetarnos a ellos, o a los magistrados, a la autoridad civil que hayan puesto, ¿no? Y vamos a ver que muchos se han sujetado a las escrituras y otros no se han sujetado, pero han aceptado el castigo como uno ya. No se sujetó, en el caso del género no predicar, salir de acá, predicás y te vas preso. Y Buchan, que dijo, la palabra que nos acordamos de Buchan, dijo, yo apenas ponga el pie fuera de esta cárcel voy a predicar de Cristo. Entonces, así, bueno, de nuevo adentro. Pero ¿qué sucede? Después lo vamos a hacer en un rato, pues lo digo porque me equivoco. Nos sujetamos, pero eso es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestra sujeción es esa, ¿no? Primero, quiero que entiendan esto antes que siga. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial. Nuestra ciudadanía es celestial. Estamos acá, pero no somos de este mundo nosotros. Aquellos que son espirituales lo van a poder entender. Por eso nos sujetamos a los pastores, por eso nos sujetamos a nuestra cabeza, por eso nos sujetamos a las autoridades civiles que Dios ha puesto. ¿Por qué? Porque cuando el cristiano ha sido su mente, ha sido regenerada, puede ver a la persona que está enfrente y decir, esa es la autoridad que Dios ha puesto. Y mi Señor se ha sujetado, siendo Dios mismo, el Hijo se sujetó al Padre, y él estaba sujetado a su Padre y obedeciendo. ¿Cómo es posible entonces que un cristiano no se pueda sujetar a su pastor? ¿Cómo un cristiano no se puede sujetar a su cabeza? ¿Cómo un cristiano no se puede sujetar a las autoridades civiles que Dios ha puesto? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando entendemos que nuestra ciudadanía no es de acá, es celestial, pero estamos viviendo acá, ¿y qué sucede? Al estar viviendo acá, debemos respetar la ciudad donde estás. Si vos te vas a Estados Unidos, y por más que no seas, vamos a decir, de esa ciudadanía, o te vas a México, o te vas, no sé, hay unas autoridades, y ya, pero yo soy de la Argentina, en Argentina yo puedo hacer lo que quiera, mira, en Argentina ando así. Sí, pero yo ahora estoy en este lugar y yo voy a respetar este lugar donde yo ahora estoy viviendo. En sí nosotros somos de la ciudadanía celestial, pero quiero que entienda esto, nosotros debemos respetar esto, donde estamos viviendo y estamos pasando ahora momentáneamente en esto. Entonces es necesario, debemos entender esto, no podemos ser rebeldes, si no nos estamos rebelando ante Dios mismo. El término, que vamos a ver ahora, que dice acá, de sumisión, de estar sumiso, esa es la idea. La idea de ser, en el griego, es la sumisión. La sumisión, o acá la someterse. Nunca he escuchado que Pedro dice que las mujeres sean sumisas, pero es una que será sumisa, porque yo de verdad la leo y no sé qué querrá decir. Sumisa, acá habla también de someterse, de sumisión. Y esto habla de una subordinación de nosotros voluntaria. Esto no quiere decir que nosotros debemos someternos a ellos servilmente. No está hablando vamos a decir, de esclavos. No habla de esclavos. En otras traducciones, como la que yo tengo allá, no me acuerdo, cerca de Londres, no me acuerdo qué es allá, de una parte que tengo, un azul que tengo ahí.
que me la encontré en un contenedor de basura, que es de las naciones allá de, ¿cómo dice? ¿Eh? En los Países Bajos no, era una Biblia rara que tiene muchos años, que es media amarilla, me la encontré, y fue hecha en las imprentas de Princeton, algo así, Princeton, algo así. Por la parte de donde Bullan, por ahí, allá de donde está el señor de Peter Master, por ahí. Y bueno, el asunto es que en esa traducción aparece alma. Y acá dice, sométase toda, bueno, acá también dice sométase toda alma, pero en otra traducción aparece toda persona. Ahí la palabra psique, o sea, en el griego, quiere decir alma, o sea, sométase toda alma, y quiere decir, o sea, que debe someterse, pero no solamente corporalmente, pues yo me puedo someter a la autoridad, pastor, me tengo que someter a la cabeza, porque el cabeza me tengo que someter a las autoridades civiles que había puesto. Pablo no está escribiendo una sujeción a las autoridades como que, bueno, no me queda otra, voy a cumplir. No sirve eso. Cuando habla mente y alma, ahí, lo que Pablo está diciendo es, sométete cordialmente. O sea, tiene que ser tu corazón de verdad sometido hacia autoridad, sabiendo que Dios mismo ha puesto esa autoridad, y ha sido puesta por Dios mismo. En Juan 19, 10 y 11, acordando que dice, porque no hay autoridad sino de Dios. Entonces ha sido establecida por Dios. Cristo mismo lo dijo cuando Pilato le preguntó a Jesús, en Juan 19, 10 al 11 dice así, porque él no le respondía lo que le estaba preguntando dentro del contexto así, ¿no? Y le decía que él tenía autoridad o sea, tanto para soltarlo, algo así, algo en ese contexto estaba, ¿no? Pero Cristo le dijo que la autoridad que él tenía había venido desde arriba. Entonces Cristo mismo reconocía a Cristo mismo, o sea, si quería, decía, yo ordeno y vienen legiones de ángeles de acá, pues yo no soy, pero él estaba reconociendo esa autoridad que Dios Padre le había dado a esa persona. Pero Cristo se sujetó. Entonces, caramba, como un cristiano, aprendiendo de su maestro, no puede sujetarse a las autoridades que Dios ha puesto, porque Dios han sido establecidas. Debemos entender eso cuando vemos las escrituras, ¿no? Que Dios mismo ha puesto. Y si nos podemos estudiar, hoy es igual fácil, porque acá vos ves en Argentina, por lo menos la presidenta nuestra que tenemos nosotros, ha traído muchos beneficios. A mí no me benefician nada, siempre digo lo mismo. Pero a la gente, que vamos a decir, mujeres tienen muchos chicos, cierto, tiene muchas cosas que en la época mía, mi madre no teníamos ni cocina y teníamos una cajita con fideo ahí que nos daba un presidente que estaba en esa época, no había nada, pero nada, malaria, muy mala era, muy mala. Hoy las mujeres tienen hijos, le dan sueldo, no trabajan, los hombres le dan un plan así por hacer nada, 2 o 3 horas, y ganan casi el sueldo mío, y es una vida bastante buena en Argentina, ha prosperado bastante, gracias a Dios, ¿no? La presidenta muy bien en eso. Pero digo, a mí no me beneficia, pero oro para aquellos que le benefician. Pero ¿qué sucede? Pero en la época de Pablo, en la época de Pablo, debemos entender que los reyes eran tiranos, Nerón y todo eso, y todos vamos a ponerlo en contexto, eran romanos, habían matado, los cargos que ellos tenían eran de traición, la espada chorreando sangre, porque ellos que les gustaban ganar más y más y más. Imagínate en esa época someterse. Era bravo. Entonces debemos entender que si Pablo mandó en esa época someterse a esa autoridad, como hoy los cristianos, o sea, no, le cuesta someterse a las autoridades que Dios ha establecido y ha puesto, ¿no? Tengo un par de textos para buscar, tendría que tener siempre otra traducción, otra Biblia, porque esto lo voy a dejar acá. No, gracias, porque citaría un poquito de inglés más grande, por la razón de que tantas cosas que tengo que poner acá, papeles y todo. Bueno, acá. Voy a ir a Tito 3.1. Algunos de los textos deseo anotarlo hace un rato para no estar leyendo así, si no se me hace largo el texto, pero dice así: recuérdale que se sometan a los gobernantes, que obedezcan a las autoridades y que estén dispuestos para toda buena obra. Acá Pablo lo mismo, estaba ordenando que se tenían que sujetar a las autoridades. Bueno, acá ya lo tenía anotado, yo lo fui a buscar, pero lo tenía.
No nos olvidemos que en Judas 1:8 dice que había ciertos maestros y personas que no se sujetaban a la autoridad. Dice, no obstante, de la misma manera, también están hombres soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las magistrales angélicas. Entonces, Judas estaba diciendo que había hombres que rechazaban la autoridad. Tenemos que tener cuidado de no hacer eso. Siempre ser lo que las escrituras manda, ¿no? Que debemos sujetarnos a ellas, ¿no? Estar bajo ellas, ¿no? Mientras sean lícitas las cosas que ellos mandan. ¿Por qué? Porque ellos han sido opuestos, son gobernantes, o sea, porque fíjate en Proverbio 8, del 15 al 16, así, los reyes y los gobernantes decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan con justicia. Entonces los reyes y los gobernantes decretan justicia. Dios lo ha establecido así y Dios los ha puesto. Y por la razón solamente, ¿por qué lo debería hacer? Si yo tendría que decir algo vulgar y no dar una buena definición teológica y sistemática, si yo tendría que decir algo vulgar, o sea, así tendría que decirlo, porque Dios mismo lo estableció y eso te debe bastar, nada más. ¿Por qué? Porque el hombre siempre busca por qué. ¿Pero por qué? Porque se quiere revelar. ¿Pero por qué lo debe hacer? ¿Pero por qué? Dios lo ha establecido, que tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está mismo dentro de nosotros. El mismo Espíritu va a hacer que nosotros nos sujetemos a ella, porque es para nuestro bien. Y es así. Voy a ver un par de textos. Ahora sí voy a necesitar esa Biblia, porque ve ahí a mi tocayo, a Daniel. ¿Esta no tiene para marcar? ¿Le sacaste la tira negra? No, nunca la tengo. Bueno, no sé con qué marcarla. Voy a ir entonces a Daniel 2:24, a ver si lo puedo encontrar. Ya lo pasé acá. Daniel 2:24. Se ve que no está abierta mucho la primera en Daniel. 2:24 dice así. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Perdón, 2:21, me equivoqué. Es de 2:21, es así. Y él muda los tiempos y las edades, quita los reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Bueno, me contestan, se acuerda que lo mandaron a llamar a Daniel porque él quería que sabieran interpretar los sueños, pero que en sí, lo que Daniel dice así, que él muda los tiempos, él cambia los tiempos y las edades. Fíjate lo que dice, quita reyes, él pone presidente o reyes y pone reyes, él quita y pone. Da la sabiduría a los sabios y ciencia. Entonces, si ese presidente o esa presidenta o ese presidente que yo veo mucho en el Facebook que le pone y hablan cosas de ellos, o sea, nosotros no estamos hablando, ya le dijimos, estamos hablando para orar por estas personas, no para hacer oraciones imprecatorias contra ellos. ¿No te gusta? Las elecciones vienen, votás por el que quiera. Entonces, pero es así. Entonces, ¿qué sucede? Debemos reconocer que ese presidente o esa presidenta, las escrituras dicen, no lo estoy diciendo, la escritura dice que Dios mismo ha puesto esa presidenta. Porque así lo dice caramba la Biblia, dice, Él pone los presidentes, sería los reyes, y Él quita. No le gustó, Dios le saca la vida, o lo saca de ahí del mandato, lo hace reinar mal, pero debemos, si se entra en la mente, decir, uy, Dios lo ha establecido, lo ha puesto. Entonces, Daniel 4:17. Después que Daniel 4:17 es así: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él más bajo de los hombres. ¿Qué dice dos cosas por acá? Que dice que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, ni siquiera los presidentes que están gobernando, o cualquiera gobernadores, ni siquiera están reinando, dice que Él está reinando, ¿no? Él es el rey, y que a quien Él quiere lo da, él pone a las personas que Él quiere dar, Él los pone ahí. Y en Daniel 4:25 también dice:
que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será. Bueno, acá le está presentando algo a Nabucodonosor, lo que le iba a pasar, porque él dijo que su reino era de él, y yo soy presidente porque yo estudié, pero no habrá dicho eso, él dijo otra cosa. Pero muchos dicen, no, pues yo estoy gobernando porque yo fui así, estudié a la facultad, pero vemos que Dios le ha dado eso y él los pone. Y entonces, ¿qué dice? Por haberse jactado, todas esas cosas, se lo invito a que lo lea mejor, porque si no, no termino más. Daniel está diciendo, por haber hecho esto y decirte que vos tenés esa autoridad, y por eso ahora te va a pasar esto, dice Daniel. Y bueno, vemos que le crece todo, y bueno, lo invito a que lo lea. Pero le dice así, que te echarán entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien quiere. Una vez Daniel reconociendo la soberanía de Dios, diciendo que Dios lo ponía a él, a Nabucodonosor, y hasta que no lo reconozca no te va a sacar de eso. En Daniel 4, 34 y 35 dice así: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón, o sea, que había estado así él, básicamente que había estado loco, me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra, es el texto más conocido, Daniel 4:25, un archiconocido. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejercicio del cielo, y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y quien le diga qué hace. Entonces, si sabemos, podemos reconocer eso, podremos saber que todo lo que ha sido ordenado por Dios mismo, ¿no? No, te dejo ahí, porque de verdad, gracias. Entonces, han sido ordenados por Dios, han sido puestas para que se pueda entender. Dios ha puesto, Dios es un Dios de orden, y Él ha puesto, es una tecnología militar, ya vivo, Él las ha arreglado que sucedan así en su soberanía. Y esto no quiere decir que Dios, o sea, está conforme con lo que hacen, en su gobierno como presidente, o el legislador, o lo que sea, policía, o lo que estén en esa cosa, no quiere decir que Dios, Él está de acuerdo con eso. Dios no es el autor del pecado. Dios permite a veces que Él lo ha puesto, pero Dios lo puso, entonces Dios permite que esa presidente sea mala, o ese gobernador, o ese policía, no como asienta por abajo la monedilla. No, Dios pone, pero no, Dios no es el autor del pecado, Dios permite, o sea, que sucedan esas cosas. No nos olvidemos que muchas de estas cosas que estamos viendo, a mi forma de pensar, porque en la Biblia creo que no lo dice, pero mi forma de pensar, para mí, es esto. Y que en estos 2013 años que de la venida de Cristo, es más, vamos a decir algo, de la caída de Adán, creo yo que Dios está demostrando que el hombre no puede gobernar. El hombre no puede gobernar ni siquiera su vida. El hombre no puede dirigir ni siquiera su paso, ni su andar en su vida, si él no se encomienda a Dios. Cuando Él venga y Él reine, o sea, en su trono, Él es el único que va a gobernar. Creo, a mi forma de pensar eso, que Dios está mostrando en toda esta época que está pasando, que el hombre ni siquiera, incluso cuando Él gobernaba, era teocéntrico, el hombre queremos un rey, ustedes quieren un rey, bueno, le puso un rey y ahí vemos lo que pasó, Saúl y todo eso, que el hombre no puede. Entonces vamos al versículo 2, no sé si me quería ayudar con el versículo 2, yo voy avanzando. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten aclararán condenación para sí mismos. Ahí está. Bueno, está sencillo de entender, creo, ¿no? No tiene mucha vuelta, o sea, para darle. O sea, es más, lo que leí en el libro de Daniel, también podíamos ver el capítulo 1, el 3, el libro de Daniel, como Dios, o sea, en consecuencia de lo que se pone en la autoridad está resistiendo a la ordenanza de Dios. Como Dios, o sea, ellos se sometieron, o sea, a las autoridades, pero después, o sea, primero se han sometido a la autoridad de Dios, ¿no? No tiene mucho problema. Sí, lo que podríamos explicar, la parte que dice en el versículo 2, es lo que dice así, y los que
traerán juicio sobre sí mismo. Algo así dice la traducción tuya, porque la mía no sé cómo dice. Sea la tuya. La última parte. Lo que no es sujeta que traen juicios. Los que se resistan acarrean condenación para sí mismos. Ahí está. Bueno, entonces Dios ha puesto las autoridades y los que no se sometan a ella, debe ver la traducción sencilla de que dice. Dice así, la traducción sencilla dice, a ver si me da más luz. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena y quien se oponga será castigado. Así será. Bueno, acá no sé si la palabra crino, catacrino, o sea, de castigo, pero de juicio, pero no me acuerdo bien, pero no voy a traer palabras que todavía no estoy, pero en sí es sencillo. Si te opones a las autoridades que Dios ha puesto, va a venir un juicio de Dios. Ya lo vimos en Romanos 12, 17 al 19, donde decía que no te vengues a ti mismo, también lo vimos en el día de ayer en la confesión de fe, donde decía que no tomes venganza por ti mismo, no mates, o sea, porque Dios ha establecido a los gobernantes, o sea, y en vano lleva su espada, que vamos a ver en un rato. ¿Qué sucede? Dios gobierna, Dios utiliza las autoridades, los presidentes, los policías, para, por medio de ellos, ejecutar su castigo y su venganza. Por eso dice, dejá cada uno, Dios a su tiempo le pagará de acuerdo a su obra. Si en espíritu o en la carne, Dios le va a retribuir. No lo hace ahora, lo hará en el día del juicio, no te preocupes. Que ya no debe hacer lo justo y correcto. Así uno mira y dice, uy, pero yo trato de hacer lo correcto y los demás, vos lo ves que no se sujetan a marido, no se sujetan al pastor, no se sujetan a las autoridades civiles y viven como se parece como que, como son... como decían esto, hay uno que yo le decía en la época que escuchaba música, esta que se llamaban pancucos, que le decían los punk, algo así, que escuchan música así, ellos se dicen que son anarquistas, o sea, algo así, se decían ellos en una época, yo escuchaba así, o sea, que incluso la banda esa escuchaba, bueno, pero no estoy para hablar de eso, ellos no se sujetan a nada, o sea, viven una vida libre. Y eso Dios nos manda, Dios es un Dios de orden y establecido. Y Dios a su tiempo va a recompensar a aquellos, va a pagar a aquellos que, siervo justo y fiel, me fuiste fiel, dice. Entonces, ven y te pondré. Bueno, en ese momento viene la paga no viene ahora. Ahora estamos trabajando. Cuando llegamos a la verdad, Dios dice, toc, 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 a cada uno y veremos. Pero este es el momento de estar haciendo lo que Dios manda, ¿no? Entonces, sujetarnos. Pero si no, Dios va a pagar. Bueno, acá dice que es por medio de ello. Que Dios, ¿por qué? Porque si se está resistiendo a estas autoridades, te estás resistiendo ante Dios mismo. Entonces debemos entender eso. Y Dios va a pagar el castigo. O sea, cuando habla castigo acá, está hablando vamos a entender Dios, la ley moral de Dios. Cuando violamos algo, eso, ante un Dios justo y santo, Dios castiga. En la cruz vemos el castigo del pecado. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando habla castigo, habla que esa persona fue hallado culpable ante el tribunal de Dios, aunque la persona no la puede entender, y Dios viene un castigo. Me pasó esto, aquello, pero Dios lo ha permitido. Dios permite un castigo, aunque nosotros no entendamos. Cuando David andaba pasando y le tiraba piedra, uno tiraba piedra y uno que estaba ahí se sacó la espada y se deja que le rebane la cabeza, algo así dijo. Le dijo, no, dice, guarda tu espada, quizás Dios está mandando. No sabemos por qué viene o castiga, dice, pero ¿por qué entienden? No entendemos. Pero debemos ser fieles siempre, aunque no podamos andar. Como decía ayer en una película que estaba viendo, andamos por fe. Aunque vemos que el otro parece que prospera, el otro lo va bien, hace lo que quiere y ¿cómo es posible? Y no se sujetan a las autoridades, cobran sueldos ilícitos y hacen cosas así, y vos lo ves, y yo digo así, empatan un poco más. Y lo veo a los otros así que, qué bueno. Pero ante el tribunal de Dios están mal. Y eso es lo que sucede. Debemos preocuparnos y sujetarnos a la autoridad y Dios manda que seamos obedientes a eso. Eso es lo importante. La palabra resiste ahí es antestenken o antistemi, también en el griego. ¿Qué quiere decir? Resiste, quiere decir oponerse, resistir, tomar una postura en contra. También quiere decir que rehúsa obedecer las leyes civiles, y eso se halla culpable ante el tribunal de Dios porque Dios las ha establecido. Resistir es cuando alguien se para y la persona se resiste, le hace o así. En cambio que no es sumiso y dice sí, o sea, reconoce en su sentido de humildad, no enojándose así me tengo que obedecer, sino que eso no puede estar establecido, no sabemos por qué.
Dios pone y saca aquí, cuando estaban buscando a todos, este va a ser acá, y vinieron así los musculosos, todos grandotes, y dicen, no. Ah, tenemos la cuya de David. ¿A quién? A la cuya de David, tráelo, ese va a ser el rey. ¿Pero cómo? ¿A ese vas a poner? Dios pone a quien quiere, y lo que sucede es eso, que a veces no entendemos. Nosotros pensamos pero cuando sabemos reconocer que Dios ha puesto a quien quiere, debemos sujetarnos y ser obedientes, viendo que Dios lo ha puesto, y es así, ¿no? Para eso siempre, yo siempre digo lo mismo, no te vas a poder sujetar ni a la autoridad civil, ni a un pastor, ni a tu marido. ¿Por qué? Porque si la persona, siempre lo digo lo mismo, tiene que nacer de nuevo. Cuando la persona nace de nuevo, Cristo habita dentro de él no vive ya él, sino Cristo vive adentro de él, y como él está alineado con Dios, le es fácil sujetarse al marido, le es fácil sujetarse al pastor, le es fácil sujetarse a las autoridades civiles, porque el primero está sujeto a su padre. Y como está sujeto a su padre, Cristo estaba sujeto a su padre, ¿qué sucede? Es así. Y cuando no se nace de nuevo y la mente no ha sido regenerada, se puede llegar hasta cierto punto nada más, pero no se va a poder. Es necesario que podamos entender eso. Es necesario que, nazcamos de nuevo, aquellos que no han nacido de nuevo, y los que no buscan una comunión con Dios constantemente, todo el tiempo, buscarle más de Dios para poder obedecerle, si no, se va a hacer difícil. Muchos creo que van a ser salvos, pero medio chamuscados, porque se trata de crecer y tratar de obedecer a estas autoridades que Dios las ha puesto. La palabra acarrean, ahí que cuando dice acarrean condenación para sí mismo, que aparece en el versículo 2, ahí es ley, sería así, ley sontai. La busqué porque quería saber qué quiere decir acarrean. Entonces, bueno, le buscan la palabra guía bien, porque para mí no tenía idea de qué decía acarrean. Y ahí pueden encontrar, o sea, que en la traducción lo que por más podía llegar a ser, en sí se podría entender así, que quienes se rebelan contra el orden establecido de Dios, van a ser juzgados por sí mismos. Entonces acarrea vendría a ser algo así como, como que se traen, ellos mismos se están, sería, ¿cómo puedes explicar? Se están trayendo ellos mismos una condenación, como que ellos mismos se la están buscando, algo así sería, se están acarreando, es como que, me acuerdo que tu mamá, me acuerdo que decía, me portaban mal, Tomasito decía, te estás buscando los panchitos, la coquita, le decía. Entonces, ¿qué te parece? Él, al hacer cosas malas así, le estaba diciendo, te estaba buscando, entonces, la persona, al estar haciendo cosas malas y rebelándose ante la autoridad que Dios ha establecido, y Dios la ha puesto, y él lee la Biblia encima, y ve que esa autoridad ha sido puesta por Dios, ¿qué hace? Se la está buscando él mismo, se está acarreando él mismo los panchitos y la coquita. ¿Por qué? Porque sabe que la autoridad dice, yo los puse a ellos. Y te estás poniendo contra mí ahora. Y entonces, ¿qué sucede? Que la persona no es la que está haciendo contra el gobernante civil, ni con el intendente, ni policía, es que contra Dios mismo. Y esa persona se está buscando, vamos a decir, el castigo de Dios. Y Dios le va a castigar de acuerdo como él. Entonces debemos orar y advertir a la persona, no estar así, ay, no vi la hora que ya Dios te la castigue para que así vas a ver ahora. No, todo lo contrario, decir, mira, Dios obra esto, no hagas esto, porque Dios te va a traer un castigo, advertirle antes que le suceda esas cosas. Y no ser así, no debemos alegrarnos que Dios le vaya a hacer cosas a nuestros hermanos y a nadie, sino todo lo contrario, advertirle que Dios le va a disciplinar, y más si es su hijo, no le va a dejar que siga. Esa palabra magistrado que aparece ahí quiere decir gobernante, o sea, un gobernador, tanto sea de un país, de una ciudad o de algo de eso. En Romanos 12:13, perdón, que digo Romanos 13:3 ahora, si me quería ayudar a leer Romanos 13:3. Artículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahí está. Bueno, en sí, a ver, mi traducción. El 3, ¿no? El gobernantes son bueno, no está difícil de entender. Pues los gobernantes, los presidentes, los que hayan sido así, los policías, los que estén, cualquiera que estén en una autoridad, no son un terror para el que obra el bien, sino para el que obra el mal. Entonces, quiere pues no temer la autoridad, es lo bueno, y tendrá aprobación. Está sencillo. No querés que te pase mal, nada, no seas rebelde, o sea, sé obediente, sería para que se pueda entender, sé obediente y no te va a pasar nada, o sea, no,
pasás un semáforo en contra, como yo a veces veo, y siempre ayer estaba haciendo el ejemplo, veo lo mío porque a mí me pasa en mi vida cotidiana, a veces paso con la bici y tengo que esperar que el semáforo no cambie, y veo el otro que pasa así con un caño doble capo cromado, con llanta lanzando un fuego, y me quemó hasta la llanta de la bicicleta. Y ¡full! Y el semáforo, esta mañana vi yo, pasó uno con la moto así, pasó con la moto así, sin casco. Y nada, y no pasó, y uno mira y dice, ¿cómo es posible? Y uno tiene que ser obediente ante las cosas así, que suceden, o cosas que nos pueden pasar, cada uno ponga su ejemplo que quiera ahí en la lista, que te pueden pasar y siempre es injusto, ¿cómo es posible? Debemos ser obedientes, saber que si haces lo bueno no vas a hacer, yo me digo, sí, paso todo, y por ahí justo me hacen una, bueno, no sé, acá por lo menos no te contrarrellan en la bicicleta, pero lo único que faltaría ya, pero a ese capaz que lo agarran y justo está en una contravención, tiene que pagar esto, el casco, le sacan la moto y ¡pac! ¿Querés que no te pase eso? Haz lo bueno. Y eso sería lo que dice Pablo, más o menos en esta época de hoy, en esa época que decía otra cosa. En esa época le costó la vida, murieron todos, o sea, lo que vemos ahí adentro, ¿no? Que ya vimos un poco de eso. Eh, entonces, en Romano, ¿qué? Ay, me perdí, o sea, ¿me puedes leer por favor la traducción de nuevo? Porque me perdí, era el 13.3. Porque los magistrados no están para infundir el temor al que hacer bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahí está, entonces el propósito ordenado, que esto ya lo vimos ayer, lo traigo un poco de lo que vimos ayer en la confesión. Que ¿para qué están entonces? Primero tendría que estar para la gloria de Dios, para la gloria de Dios que vimos el día de ayer y para el bien de nosotros de la sociedad, para el bien público, para el cuidado de nosotros, para incluso el policía, cuidar nuestro bienestar, y bueno, es para el bien, y el ánimo, o sea, de nosotros que estamos como ciudadanos y como cristianos queriéndonos comportar bien ante una sociedad y ser ejemplo, entonces, y de esa forma es evitar el castigo también, pero no porque está claro, primero que reconocemos primero, porque yo no hago lo bueno porque no me castigo, porque me gusta más que me va a castigar. No, yo lo hago por causa de conciencia de verdad de que he nacido de nuevo y es mi forma actual, o sea, de actuar, nada más. Pero no es para eso. Pero las autoridades tienen que estar ¿para qué? Para el castigo de los malhechores. Y eso es lo que veíamos en el día de ayer, ¿no? ¿Qué vimos en el día de ayer? Que ellos deben mantener la justicia, la paz social, y bueno, todo eso es lo que vimos, que hemos visto. Y he hablado un poquito el día de ayer yo de la pena capital, que ya tocado un poquito por arriba, pero lo hablé ayer. Lamentablemente el Estado, o sea, se preocupa mucho por el bienestar o sea, o los derechos, bienestar o los derechos del delincuente, o sea, de los derechos que ellos tienen, la juventud que vemos en Argentina, que el chico mientras sea joven, 12 o 13 años puede matar, delinquir, golpear a los viejitos, como vemos ahí, lo dejan con un ojo así tipo compota y salen tranquilamente, no pasa nada. Incluso decía así ayer que ellos se tratan de entrenar a los jóvenes y lo vemos así. Entonces, ¿qué sucede? Pues la Biblia enseña, no lo digo yo, la Biblia enseña la pena capital. Dios decía, de esta forma quitarás el mal del pueblo. Entonces, la Biblia enseña, no hay un estado que se tiene, o sea, la silla eléctrica, o sea cámara de gas, y bueno, Dios manda eso. El que mate, paga morirá. Y es eso, o sea, Dios ha puesto las autoridades. Ahora vamos a Romanos que no en vano lleva su espada. Entonces, ¿qué sucede? Como no en vano lleva su espada, y la lleva para la ejecución. ¿Para qué la lleva la espada si no? La espada la tiene que llevar para algo, o sea, la espada la tiene que llevar para ejecutar. Entonces, eso es lo que vamos a ver dentro de un rato. Entonces, en Tito 1.9 dice así, perdón, anoté el texto encima no lo leo bien, para mi complicación. Voy a tener que buscarla. Para no hacer esto, yo siempre generalmente me anoto los textos yo para no estar buscando y que se me haga largo el sermón, pero a veces, como no tengo la fotocopiadora, se hace roto, o sea, no tengo tinta, la tengo que escribir a mano, y me cuesta mucho escribir los textos bíblicos. Pero ya vamos a tener algún día, el 1 Timoteo 1.9, está antes de Hebreo, ¿no? Sí, 1 Timoteo 1.9.
Acá ya lo encontré. Dice, sabiendo esto, que la ley no está puesta para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los patricidas, matricidas, para homicidas, fornicarios, homosexuales, secuestradores, mentirosos, y bueno, estoy hablando una lista para lo que está para la ley puesta para ello, ¿no? En Primera de Pedro 2:14 y 15, Primera de Pedro 2:14 y 15 dice así: ya sea los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los bienhechores, porque así es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces los gobernadores están para qué, sean enviados a él para el castigo de los malhechores, de alabanza de los bienhechores. Pero si las leyes están puestas ahora para decir, ay, le vamos a llevar a la cárcel para que se regenere. Mentira, porque la cárcel no va a regenerar a nadie. El pecado está dentro del corazón y del corazón sale. En la cárcel lo único que va a hacer es que la persona se vuelva más con odio hacia la sociedad, porque adentro van a ser violados, adentro van a ser golpeados, van a salir con más cosas. Entonces, cuando salen así peor, ¿cierto? Acá sale y se dice, ¿cómo que se dice? Son reincidentes. Y claro, porque eso no lo regenera, solamente el Espíritu de Dios, o sea, puede hacer esa obra aplicándole la sangre de la justicia de Cristo, cuando ellos piden misericordia ante Dios porque son culpables, han violado, han sido culpables de violar ¿qué? La ley de Dios. ¿Por qué no se pueden sujetar? ¿Por qué no se sujetan las autoridades? Porque están alejados de Dios y son rebeldes ante Dios. Ahí está el Evangelio. Lo que sucede es que no te puedes sujetar a algo terrenal cuando algo espiritual también estás en rebeldía ante el Dios Altísimo. Cuando ellos se sujetan primero a Dios, pueden sujetarse a las autoridades que hayan sido establecidas por Dios, pero como el hombre está caído muerto en pecado, no se va a sujetar a nada, y pues la cárcel no sirve para nada, lo que sí sirve es que nazcan de nuevo. Por eso aplaudo a aquellos que tienen ese ministerio dentro de las cárceles y que predican el Santo Evangelio, no es que canten y danza alegre y a tomar una decisión en Cristo y después salir, ¿no? Eso no te sirvió de nada. Tienen que presentarles el verdadero Evangelio. No estoy en tiempo para hablar de eso ahora porque no es el tema. Pero bueno, entonces esa es la idea, ¿no? En Deuteronomio no anoté el texto encima. Bueno, pero hay una parte que busqué que dice, si hay pleito entre dos hombres, van a la corte y los jueces deciden el caso y absuelven al justo y condenan al culpable. La ley, entonces lo que tiene que hacer es absolver al justo a ver, ¿dónde estaban? Absuelven al justo y condenan al culpable. A ver, porque al revés, hoy veo la tele, canal 8, canal 7, canal 10, acá en Mar del Plata, sé que, bueno, las transmisiones que hay, vemos la gente justa pidiendo justicia, lo vemos al criminal que mató al otro, así que salió al rato, ahí lo ve porque pagó $5.000, no sé cuánto, porque tiene plata, y salen. Y absuelven al culpable y al inocente, capaz que se comió 5 años y como un proceso rápido así, después sale y dice, ay, te pido un perdón, te diste no sé cuántos años. Y es así, pero Dios puso que ellos deben gobernar sabiamente. Primera de Pedro, en Proverbios 14:35 dice, el favor del rey es para el siervo que obra sabiamente, más su enojo es contra el que obra vergonzosamente. Primera de Pedro 3:13-14 dice, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero si aún sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no amedrentéis por temor de ellos ni os turbéis. La idea de Pedro es que si vos estás sufriendo, pero si como, caramba, aquel se porta mal, pero Pedro está diciendo, pero vos estás haciendo lo correcto, sí, pero por hacer lo correcto incluso estás sufriendo, porque en la misma epístola de Pedro dice, si sufrí por hacer un pecado, una maldad, no te quejé, porque es una causa de la que vos te la fuiste a buscar, pero vos por hacer las cosas rectas, por comportarte bien ante Dios, vos decís, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó esto? Pedro dice, tranquilo, amigo, ¿por qué? Te dice, porque vos hiciste lo correcto, tu conciencia tiene que estar tranquila, que vos hiciste lo correcto y recto ante Dios. Tranquilo, reposá en eso y acostate tranquilo, que hay un juicio. Y en ese juicio, lamentablemente, todos vamos a estar, o sea, y vamos a rendir. Dios dice, o sea que no va a decir, ay, la mujer que me diste, el hombre que me diste, no, cada uno va a matarse ahí y va a rendir cuentas. Y eso es lo que va a suceder. Por supuesto, alguno que haya puesto trompiezo al otro va a decir, bueno, tendrá que pagar, pero nosotros debemos ser siempre obedecer lo que Dios manda. El Salmo 82,
2 y 3 dice así: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis al impío? Defended al débil y al huérfano haced justicia, y al afligido y al menesteroso. En el 84.4 dice: rescatad al débil y al necesitado, libraos de las manos de los impíos. Entonces, ¿qué estamos hablando? En el versículo 3 que estamos viendo, ¿no? Que aquellos que están en los magistrados, en los policías, bueno, todos los que están haciendo eso, incluso los abogados. Yo siempre decía, ¿es lícito que un cristiano esté en el gobierno? Sí, puede ser, pero si tenés que defender una causa, no sé, como muchos abogados que por ahí tienen que crear una estratagema o algo para poder convencer al jurado y cosas así. Hay que juzgar correctamente. Yo no voy a poder, como abogado, o sea, no he hecho defender a un narcotraficante, me va a tener algo que tienen que inventar y ir en contra de la ley de Dios. Entonces, ¿qué? Dios manda a los que están en los gobiernos que juzguen rectamente. Él lo tenía el rey Salomón, cuando él supo juzgar rectamente, tenía sabiduría, y Dios dice: corta el bebé en dos. No, dijo la madre verdadera, dáselo a ella. Supo juzgar, ¿pero por qué? Porque él le pidió: por favor, dame sabiduría para juzgar. Por eso que los gobernantes deben juzgar rectamente. No tengo tiempo de hablar de eso, voy al versículo 4, porque si no, no. A ver, para el momento. Sí, creo que tenía un par de textos más, pero a ver, para. Sí, tenemos un par de textos más. En Proverbios 24, 23, 24 dice: también son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno, y al que dice al impío justo eres, lo maldecirán los pueblos, lo aborrecerán las naciones. Una vez más, Dios manda que no hagamos acepción de personas. Ah, porque tiene plata, salí bien. ¿Vos no tenés un peso para pagar nada? No, listo, acá. Ahora, ¿vos 5.000 tenés para pagar? ¿Atropezaste la señora con el bebé? ¿10.000? Salí ya ahora. En tu casa pasa todo. En 2 años. Y te portás bien, un mes. ¿Vos qué tenés? Trabajo, un cardito, toda la vida, y tus hijos también, en prisión. Y Dios dice: no hagas asociación de personas, juzgar rectamente. No, pero te pago la monedita y salí. Sí, estamos. ¿Qué va a hacer? Me duele, pero eso es lo que decir, y lo está diciendo Dios lo dice. Proverbios 31, 8, 9 dice: abre tu boca por los mudos, por el derecho de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia, defiende los derechos del afligido y del necesitado. Eso es lo que debe hacer aquellos que están en los magistrados, aquellos que si van a estudiar, van a estar ahí, vas a ver que si se puede entrar, sí, podés entrar, pero acuérdate que Dios te va a demandar a donde estés, tanto pastor, también en este caso no estoy hablando del pastor, no estoy hablando del cabeza de la familia, pero también podría aplicarse a muchos de ellos. A mí me va a juzgar Dios si yo hablé correctamente con mi mujer, si yo le dije: no, esa mujer no se hace, Dios demanda esto para ti. Pero ¿cómo no? Dios dice: habla lo recto, habla lo justo. No importa cómo te traten, habla lo recto, advierte a tiempo, afuera y a tiempo, siempre. También a los pastores, dile: no, pues no viene nadie, habla de lo que yo te mando, varón, siempre. Y los que están tanto los presidentes, todos ellos tienen que hacer lo mismo. Donde tienen que abrir la boca para defender al necesitado, del menesteroso, del necesitado, de cada uno. Y eso es lo que demandan. Dios te dio autoridad, Dios te va a demandar más todavía. Más pastores, si alguno está escuchando, si alguno que dice: yo soy líder, no se trata de Biblia, se va a tratar de que si Dios te dio, Dios me va a demandar a mí, a cualquiera. El versículo 4, así pude avanzando. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no es malo llevar la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Bueno, entonces, ya me quedan 3 versículos y voy a tratar de apurarme. ¿Qué es lo que está diciendo? Me sale. Entonces, para ser servidor del versículo 4, ¿no? Me estaba leyendo, ¿leíste uno? Sí. ¿Por qué servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme porque no lleva en mano la espada, porque es servidor de Dios, vengador del castigo? Bueno, ahí es lo que estaba explicando más de lo mismo, ¿no? Quizás me adelanté un poco, pero si haces lo malo, si haces lo bueno, no tengas miedo, no hay temor, pero si llevas a hacer lo malo, él no lleva en mano la espada, ¿no? Y eso es lo que debemos aprender, que la espada era un símbolo, o sea, de autoridad, y se le aplicaba en la época de ahí, se cortaba cabeza, mataba. Entonces ellos, no es como ahora que dicen: ay, son rebeldes, vemos. En esa época ellos veían la espada y voy a hermano caminar así en fila,
y veía la espada y sabía que la iban a sacar y iban a ejecutar. Entonces, con ese siervo hay que decir, o ministro hay que decir siervo. ¿Y ellos están para qué? O sea, ¿para qué están? Dice Pablo. Están para proteger, o sea, para protección de nosotros, ¿no? Ya lo vimos hace un reto, ¿no? Hace un ratito. Y es para, en caso, bueno, tienen muchísimas funciones que tienen que hacer, o sea, según en el puesto que ellos estén, ¿no? Pero en sí está para reivindicar el nombre de la persona, para proteger la libertad de las personas, la verdad, podría tener muchos ejemplos porque si está el presidente, el policía, de acuerdo a dónde está, ¿no? Pero la espada, ese era un símbolo, como dije, de autoridad y de castigo, y era para ejecutar o llevar a cabo, o sea, las leyes, y entonces nosotros debemos confiar en esas autoridades que ellos van a llevar a cabo. Si la hacen o no la hacen, bueno, ellos tendrán que rendir cuenta. En Romanos 12:19 ya vimos que Dios ejecutaba el juicio por medio de quién, de ellos, si no te vengas a ti mismo, porque Dios, o sea, Dios es el que yo le pagaré a cada uno. Entonces Dios lo utiliza la autoridad para castigar, o sea, ejecuta su castigo por medio de ellos, frenando. Y si Dios no hubiera puesto esas leyes que vemos ahora en el gobierno, esto tendría nada que decir, como la gracia, no quiero hablar de libro de teología y todas esas cosas así, no me gusta hablar más así libre para que las personas puedan entender. No hay que decir la gracia común de Dios quiere decir que Dios, entonces, no me gusta hablar de esas cosas más así, me gusta que puedan entenderlas, pero en fin, las terminologías diccionario, eso, para que sepan ellos le dicen gracia común de Dios, es donde Dios pone la ley y por medio de eso refrena el pecado, porque si no todo estaría lleno de Hitler. Imagínate si no dijera aquellos que por ahí les gusta violar mujeres, no pasa nada si viola mujeres, no pasa nada si le robo acá, no pasa nada, te robo, no pasa nada si lo mato, me hiciste enojar, tomá, y se comerían uno a vivir, cada uno haría lo que quisiera y viviría, pero como la ley te refrena el pecado. Es lo que le dicen la gracia común de Dios. Dios puso la ley y por medio de ella frena. Porque si hay mucho que lo hace enojar al otro, el pecado que tiene alguno de violencia, alguno es capaz de sacar un cuchillo y clavárselo cuando el otro camina a la espalda. Pero como sabe, Dios obrando por medio de eso, refrena. Es una forma de obrar y Dios castiga al hermano. Entonces vemos que es eso. Y Dios, este símbolo de ahí llega al final del texto que está hablando, que no en vano lleva su espada hacia Pablo. En Génesis 9:5-6 vemos que Dios, si lo leen, van a ver que al que espada mata, espada morirá, o sea, porque su sangre va a reclamar la sangre de la tierra, o sea, va a reclamar la sangre de Abel, desde la tierra, de Caín, si lo mató. No sé qué sucede, dependiendo de lo que yo leí, habla de Noé. Pero ¿qué sucede? Al haber un castigo, y en esa época era así, ¿no? Vamos al versículo 5, por favor. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ahí está. Quiero ver mi traducción, esta tengo que decir el versículo 5. Es necesario comprometerse solamente para evitar la ira de Dios, sino también por causa de la conciencia. Bueno, la tradición que yo tengo dice para someterse, o sea, a la ira de Dios. Voy a ver lo que dice mi traducción. En Romano. Dice así: por tanto es obligatorio someterse no solo a causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. Bueno, esta es la traducción, me ha parecido la tuya. ¿Qué quiere decir entonces esto? Quiere decir así. En el Eclesiastés, voy a leer un texto que dice, yo digo, guarda el mandato del rey y por causa del juramento de Dios. Voy a leer un texto y vamos a tratar de explicarlo. En Hechos 24:16, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. En Hebreo 13:8 dice, orar, nosotros pues confiamos en que tenemos una buena conciencia. No me acuerdo bien, dejando conducirnos honradamente todos, o sea, deseando conducirnos honradamente, sería la traducción, deseando conducirnos honradamente en todos. Ahora lo traduzco. Y 1 Pedro 2:9 porque por esto haya gracia
si por causa de la conciencia ante Dios sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, y 1 Pedro 3:16, teniendo buena conciencia para que aquellos que soy calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que más o menos está queriendo decir Pablo? Déjame que leo texto para más o menos ayudarme un poco en lo que quería decir. Porque por tanto es obligatorio someterse, no solo por causa del castigo, sino también por causa de la gratitud. Entonces, por tanto es obligatorio someterse. Esta parte, por tanto, es obligatorio someterse. Lo que quiere decir Pablo es que, por tanto, de que ha sido establecido por Dios, por tanto que son puestas por Dios, por tanto que llevan la espada, es necesario. Debemos, si nosotros entendemos esto, y por causa de la conciencia, que dice Pablo, o sea, debemos entender eso, que ese gobierno ha sido puesto por Dios, ¿no? Y si violamos esa leche, vamos a recibir castigo. Eso es lo que quiere decir Pablo, por tanto. Por tanto, es algo que viene unido con lo que él venía hablando. Es necesario, ahí la palabra necesario, la traducción, o sea, estuve buscando la palabra, es anacleto. Ahora voy a decir por qué. Porque sea es necesario, pero ¿qué es necesario? Por lo menos yo quería saber qué quiere decir necesario. ¿Por qué me es necesario a mí obedecer? Y de ahí, anacleto quiere decir que es una cuestión de gran obligación. Y es por las dos razones que ya las que dije, que fueron por Dios, y que si violamos estas leyes, o sea, vamos a ser anarquistas ante lo que Dios ha establecido, vamos a recibir un castigo. Por eso es necesario, Anacleto, lo que dice ahí, la cuestión. Y esto por la cuestión de conciencia, ¿qué quiere decir? Es porque nuestra conciencia nos debe acusar. Si no te acusa tu conciencia, porque Pablo dice versículo 5, sino también por causa de la conciencia. No solo sabiendo que hacer Dios. Si tu conciencia no te acusa de decir, yo fui rebelde ante las autoridades yo fui rebelde ante, no sé, vamos a decir, el que paga, sacas algo y no lo pagas. Y me rebelé ante lo que dice. Entonces, tu conciencia no me acusa porque no es. Pero si sos cristiano, decís, fui rebelde ante el marido, fui rebelde ante el pastor, fui rebelde ante son los tres gobiernos que Dios puso. En este caso está gobierno. Si tu conciencia no te acusa, algo está mal. Porque Pablo dice, es necesario que, fíjate como estaba leyendo en el libro de Hechos, que dice, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible, que nadie me pueda acusar de que yo no trato de sujetarme a las autoridades, dice Pablo, delante de Dios y delante de los hombres. Dos cosas, Dios, dice Pablo, me sujeto primero ¿a quién? A Dios, delante de Dios y después delante de los hombres. No puede ser al revés, primero delante de los hombres y después ante Dios, porque si no entendemos que debemos estar sujetos primero ante Dios, no me voy a poder sujetar a las autoridades. Y eso es lo que manda Pablo, ¿no? Entonces debemos sujetarme a la autoridad. En el versículo 6 dice, si lo leo yo. Sí. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, y atienden continuamente esto mismo. Bueno, debemos pagar a cada uno, o sea, los tributos de la metodología, y por esto también pagáis impuestos, porque sois servidores de Dios, que se diga así. Debemos pagar los impuestos, o sea, nosotros, ya lo hablé el día de ayer, o sea, vivimos un barrio, vamos a decir, extremadamente pobre, la gente se engancha de los cables, roba la luz, y bueno, hace cosas, ¿no?, que más allá de muchas cosas, y ellos no pagan, al hacer esa cosa la gente está desobedeciendo lo que Dios manda. Muchos ni siquiera lo saben, no me importa. Porque cualquiera sabe que no robar y se debe robar. Cualquiera sabe que si yo compro un poquito de más allá, o tengo un local abierto, pero yo no le pago al Estado lo que me manda, porque yo tengo un local abierto, yo me estoy diciendo rebelde, porque la autoridad me dice que se me paga el IVA, me parece algo de eso, ¿no? Y yo no quiero pagarlo, y bueno, impuesto, el ARBA, impuesto a consumidores, y el ARBA, impuesto a consumidores. Entonces, ¿qué sucede? Y me revelo cada cosa que puedo hacer el Estado. Fíjate, no quiero hablar esto de lo que es la época de Pablo, porque Pablo tenía para los tributos, para dar un montón hasta Cristo. Cuando Cristo iba en Mateo 17, no me acuerdo qué pasa, lo tengo por ahí, y dice, ¿no paga tu maestro los 2 dracmas?
Y Cristo lo mira así y le dice a Pedro, dice, no me acuerdo qué palabras le dice, como que él sí no tenía derecho para pagar, pero por causa de eso lo manda a Pedro, Pedro tira una canoa, el primer vez que saca la moneda y paga, ¿no? Cristo sujetaba y pagaba, Cristo mismo en Mateo 22-21 dice, pagad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A ellos le vamos a pagar lo que es de ellos y a lo que es Dios de Dios, darle a Dios. Ellos demandan, hay que poner esto. Acá cuando yo estaba pagando la luz común, porque teníamos que pagar, me dijeron, hay que poner el pilar. ¿De dónde me lo hago? Si me valía casi la mitad de mi sueldo para hacer un pilar ahí para poner la luz. Y tuve que pedir un préstamo, pero ahora hay que hacer esto, y no pagar. Y te cobro más internet y tengo menos de un gig, de un mega. Pero te cobro como si tuvieras todos esos beneficios. Pero es injusto lo que me estás haciendo. ¿Cómo te voy a pagar 100 y pico cuando me estás dando la mitad de lo que me estás... Así. Tengo que obedecer si quiero eso, si no lo saco. Pero a veces son injustos, pero pagás a cada uno. ¿Y qué va a hacer? Eso es lo que después a rendir cuenta a cada uno de ellos al día del juicio, ¿no? Eso es lo que debemos. Y debemos acordarnos de cumplir. Estamos en el versículo 5 o 6. En el 6. Entonces, por esta causa, dice ahí, ¿no? ¿Por qué causa? Por la causa que ha sido nombrada por Dios y por la causa de la conciencia también, que unido con el otro también, ¿no? Viene uniendo cada uno por la causa, ¿no? Y esto es, debemos cumplir las leyes, ¿no? Y debemos pagarlo, o sea, los tributos, o sea, lo que manda el gobierno, ¿no? A veces el gobierno, acá no voy a hablar de lo que manda la Argentina, y las cosas que ponen van a determinar más, pero cuando demanda y hay que pagar esto, aquello, y bueno, por algo, porque ellos acá la presidenta lo estaba, creo, organizando bastante bien. Le cobra alguno, pum, pum, el jubilado cobra más que yo, me parece, como el jubilado cobra como un sueldo mío, más o menos, y hasta cobra el del marido que murió, el abuelito que murió, más el de ellos, como 4 sueldos míos, con más o menos, la mujer que no trabaja tiene como 4 hijos, todo un montón de sueldos, pero ¿qué sucede? Cobran ellos el impuesto de la luz, y eso track el Estado los pone en beneficio para nosotros, las calles, bueno, acá en la calle, porque acá no ponen calle, lamentablemente calle de tierra, acá Mar del Plata totalmente en el centro, lamentablemente esto es así, pero ¿qué sucede? Nosotros pagamos y ellos de vez en cuando arreglan, acá cuando vienen las elecciones podía hacer un choripán con una Coca-Cola y un poquito de piedrita que ponen ahí y ya está, para que los voté. Bueno, choripán no hay ni choripán, ¿no? Antes había choripán, pero ahora ni eso. Que llega la votación, acá no hay luz en la esquina. Bueno, no hay luz también, ¿por qué? Porque la gente que vivimos, yo me acuerdo ahora, porque vos llegaste cuando te casaste conmigo, pero yo vivía, había luz en la esquina, ¿sabías? ¿Sabías que había luz? ¿Sabías qué hacían? Venían así con el carro, así que vienen ellos, y la rompían con la gomera. Y estamos, bueno, y vos salías afuera peor que el invierno, las tinieblas, tremendo, te caes en el pozo. También un día fuiste a comprar, te caes ahí con los helados. Porque no hay luz. Pero ¿qué pasa? La misma sociedad, la misma gente de acá, y también es así. Y bueno, por eso que estamos, pero bueno, nosotros vos pagás y ellos, su deber es invertirlo. Pagás al César lo que es del César y ya está. El versículo 7 para terminar ya está. El versículo 7. Justo viendo el Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Bueno, es casi lo mismo lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, bueno, me adelanté nada más. O sea, hay respeto a la palabra, o sea, que decía reverencia, pero es lo mismo que estaba diciendo yo recién. O sea, pagarle a cada uno lo que tengas que pagarle, al César, y a Dios a lo que Dios, y bueno, y respeto a ¿no? Y no deberle nada a nadie, porque Dios hace. Bueno, espero que se haya podido entender un poco lo que quise transmitir en el día de hoy. Vamos a orar y vamos a terminar. Amado Padre, le agradecemos porque en el día de hoy pudimos aprender que estas leyes, o sea, que estos gobernadores que está puesto, han sido establecidos por usted y es para...